Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Y en esta mañana, hermanos, nos hemos preparado para esta clase de escuela dominical. Es un grato honor, una bendición de parte de Dios que yo pueda traer y compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor amado, por regalarnos un día más de vida, porque tu amor y tu misericordia siempre es grande. Padre, bendiga a mi Dios en una manera muy especial a todas las personas, los hermanos que se reúnen en esta mañana para aprender de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, guardarla dentro de nuestra vida. Te lo doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos en esta mañana a hablar y a comenzar a estudiar el capítulo 16. En la semana pasada terminamos con el capítulo 15 y ahora vamos a comenzar el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, porque es muy importante comenzar con este tema. Recordemos, hermanos, que Pablo salió de Antioquía junto con Silas, pasaron por Siria, Cilicia y llegaron a Derbe. Recordemos que este capítulo ahora habla del segundo viaje misionero que Pablo comienza, hermanos. Bien, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al 5, dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Amén. Voy a explicar un poco sobre este acontecimiento que pasó mientras Pablo llegó, dice la palabra de Dios, que llegó a Derbe y a Listra. En Listra vemos que todo el primer viaje misionero que Pablo hizo con Bernabé, se quedaron pequeñas iglesias establecidas en diferentes sitios donde ellos fueron a predicar. Ahora, de esas pequeñas iglesias, este segundo viaje, Pablo está yendo con Silas. Y vemos que cuando llega a este sitio de Listra, encontramos a un joven llamado Timoteo. Y dice la palabra del Señor que llegando aquí hablaban muy bien de este muchacho. Era un joven y que se había ganado el cariño de la gente. Además, este muchacho ya había salido a predicar en diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho, su mamá, que se llamaba Eunice, era judía y su papá era griego. Pablo le invita a Timoteo, debido a su buen testimonio, para que le acompañe en el segundo viaje misionero que iba a salir. Esta invitación cambió el rumbo de Timoteo, porque Timoteo se había iniciado aquí y él estaba fervoroso en las cosas de Dios. Ahora, vemos que
el inicio de este discipulado que tuvo Timoteo, llegó a ser un compañero de mucho valor en la vida ministerial de Pablo. Timoteo era una persona muy obediente a la doctrina de la palabra del Señor. El primer paso para salir con Pablo tenía que ser que Timoteo sea circuncidado. Ahora, Pablo le da la idea, le pide a Timoteo que se circuncide para evitar controversias. Y esto no era porque era necesario para la salvación de Timoteo. Recordemos que hemos hablado este tema en el capítulo 14 y en el capítulo 15 sobre la salvación. No era por obras, no era por la circuncisión, no toquemos más ese tema, pero les quiero recordar. Aquí no está hablando de la salvación de Timoteo, sino está hablando de que iba a haber un viaje misionero en el cual iba a traer controversias. Y vamos a ver que esto era necesario para la salvación de los que iban a escuchar. Realmente, por causa de los judíos, la mayoría conocían a Timoteo, que también era griego. Y el razonamiento de Pablo era el siguiente: Timoteo no debía circuncidarse, porque su papá era gentil. Pero también todos sabían que su mamá era judía. Y en este caso era prudente y necesario circuncidar a Timoteo. ¿Cuál era la razón que se tenía que circuncidar? Era que al ser Timoteo circuncidado, tendría la mayor libertad de ingresar a las sinagogas y predicar el evangelio entre los judíos y evitar acusaciones innecesarias contra el evangelio. Y entonces Pablo dijo, es necesario, Timoteo, porque cuando vayamos a diferentes sitios, la forma que yo tengo, la forma que Dios me ha dado de predicar el evangelio, que en cada sitio donde yo llego, yo entro a las sinagogas. Pero si saben que tu mamá es judía y tú no estás circuncidado, va a haber controversia. Entonces evitemos para poder tener libertad de predicar el evangelio. ¿Qué cosas, hermanos? Muchas veces nosotros tenemos que aprender a evitar controversias para poder ganar, ser inteligente, ¿ve? Ser inteligente. Ahora, yo tengo una cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 9, y el versículo 19 al 21. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo buscaba la manera que sea bajo las ordenanzas bíblicas para poder ganar almas. Y aquí está explicando claramente cómo Pablo tenía que hacer, cómo él hacía para poder alcanzar las almas para Cristo. Entonces, la aplicación del tema. Como profesantes de la fe en Jesucristo, nosotros disfrutamos de una libertad espiritual. Sin embargo, esta libertad jamás debe ser usada de manera indebida.
Debemos analizar si esta libertad podría ser un pie de tropiezo para otros, con sus acciones, con el mal comportamiento, el mal testimonio. Timoteo no tenía necesidad de circuncidarse, pero como un buen siervo de Dios y amor a la obra y las almas, entendió que esta decisión iba a ayudar para bien de otros. Y él hizo en obediencia. Qué bonito. Y salieron de viaje cumpliendo las ordenanzas que llevaba Pablo desde Jerusalén. Pablo no dejó de hablar sobre el tema que quedaron establecido en la reunión de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, digámoslo así. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hermanos, cuando Pablo sale ya acompañado de lo que ya habíamos estudiado, Silas y Timoteo, van ellos camino a Galacia, ¿verdad? Aquí dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Bien, yo quiero explicar un poquito esto. Pablo, junto con sus compañeros, pasó al norte del país. Sus deseos y sus planes para ir hacia Asia Menor era para ir al sur. Pero los planes de Dios eran completamente diferentes, hermanos. Y vemos que dice la palabra que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir para allá. No sabemos, la Biblia no registra, la historia no registra de qué manera fue prohibido. Quizás tuvo un sueño, quizás tuvo una visión, o quizás le cerraron las puertas de todo lo que él había planeado, a dónde iba a ir. Algo tenía que haber sucedido, pero sí entendemos y sabemos que aquí aprendemos que Pablo siempre estaba dirigido por el Espíritu Santo. Y vemos que él obedeció a la voz del Espíritu Santo y cambió la dirección donde quería ir. Entonces ya no iba para el sur, ahora él cambió su ruta hacia el norte. Vamos a leer el versículo 7 del libro de Hechos, capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren, hermanos, el Espíritu Santo es el único que conoce nuestro futuro. Y aquí vemos que llegando a Misia, o sea, intentaron ir a Bitinia. Esto quedaba cerca del Mar Negro. En este lugar había una gran población de hebreos y ahora es conocida como Turquía. Pero de igual manera el Espíritu Santo no le permite ir para allá. Y entonces vemos que esto, amados, le ve que Pablo dice, bueno, me imagino que habló con Silas, habló con Timoteo y no podemos ir ahora para allá. Entonces, la intención que quería Pablo era buena. Tanto ir como para el sur, como ahora hacia el norte. Era buena porque
lo que él quería hacer era predicar la palabra, ganar almas para Cristo, hablar de Jesucristo, hablar de la obra que Cristo hizo, de su resurrección. Ese era el tema de Pablo. Pero Pablo amaba el predicar de Jesucristo. Y vemos que esto es un punto muy importante. Pero también aquí vemos la comunicación que tenía Pablo con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Había una comunicación muy, muy estrecha, porque es la única manera que podía haber para dónde tenía que ir Pablo. Entonces, Pablo no sabe a dónde dirigirse y qué hacer. Entonces, también vemos la sensibilidad del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, y Pablo la obediencia hacia la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 8? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Hermanos, él ya dijo, está bien, no me voy para allá, sigo a Misia y voy a irme a Troas. Descendieron a Troas y se quedaron prácticamente aquí en Troas, esperando ver lo que Dios quería y a dónde Dios quería que se dirija. Entonces, después de 2 no, Pablo entendía que tenía que quedarse ahí en Troas. Recordemos esto, hermanos. La necesidad sola no constituye en sí mismo un llamamiento. Pablo no tenía en sus planes ir para Troas, pero era la tercera opción que tenía para ellos. Pablo podía planear, podía proyectar en su forma humana, pero la obra era de Dios y es de Dios. Pablo tenía el deseo de ir y predicar en estos sectores, y había una gran cantidad de judíos esparcidos por esos sitios, por esos campos. Además eran campos blancos. Pablo tenía la oportunidad, y vemos que la necesidad no necesariamente constituye el llamado de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo humanamente veía la necesidad que había de ir allá y decir, vamos para allá, porque era necesario ganar almas. Pero para Dios exactamente no era lo que él quería. Ahora, ¿qué aprendemos con esta lección, hermanos? A mí siempre me gusta sacar lecciones de cada palabra que nosotros estamos aprendiendo. Miren, hermanos, usted y yo podemos toparnos con muchos nos o con algunos no. ¿Verdad que sí? ¿Usted se ha topado con algún no de Dios? ¿Y cómo nosotros hemos reaccionado a esos no de Dios? Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos ponemos tristes ante esa respuesta de no. A veces nos ponemos rebeldes, ¿verdad? Y casi siempre nos rebelamos y pensamos de que ese no viene de Dios. Y pensamos que cuando el Espíritu Santo se interpone en nuestros caminos, pensamos que es el enemigo, pensamos que se ha levantado, y muchas veces es Dios dirigiendo nuestro camino. Toda persona tiene capacidad de planificar, de proyectar, de hacer planes para cada vida. Toda persona. Y debe de ser así. Porque nadie puede vivir que hoy me levanté y qué voy a hacer. No. Cada vida de cada ser humano debe de ser planeada, debe de ser planificada. Pero en nuestra forma humana, nosotros tenemos la capacidad de planear y de planificar. Ahora,
¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver, yo tengo cita bíblica y yo quiero leerles en este momento. Vamos a leer en Proverbios capítulo 16 y vamos a leer el versículo 9. ¿Qué dice capítulo 16, versículo 9? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos pensar que la dirección que tomamos es correcta, pero solamente Dios es el que endereza nuestros pasos. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 4 y versículo 13 al 15? ¿Qué nos dice? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, esto es cuando nosotros planificamos sin Dios incluyéndole. No lo incluimos a Dios en nuestros planes. Por eso es que digo, todas nosotras las personas tenemos la capacidad de planear, de planificar, de proyectar ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Que debe de estar en el centro de esa planificación la voluntad de Dios. Dios conoce nuestro futuro y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué nos dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Nosotros podemos hacer todas las cosas, hermanos. El hombre siempre puede planear, pero solamente Dios es el que ordena nuestros pasos. Si no interviniera Dios en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, si Dios no interviniera, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces pondríamos nuestro delicado pie y de verdad viviríamos muy desprotegidos? Vivir en una dependencia del Señor siempre es muy importante, aunque la respuesta sea no. Porque recordemos, amados, que el tiempo siempre nos da la respuesta de el porqué de ese no. Es difícil estar en la voluntad de Dios, pero es mucho peor estar fuera de la voluntad de Dios, porque eso trae consecuencias, lágrimas y mucha vida de tristeza, hermanos. Debemos aprender que vivir en la voluntad de Dios hay ganancia, aunque muchas veces encontremos con una respuesta que no nos agrada, una respuesta que no nos gusta, que no estamos de acuerdo con lo que se está hablando. Hermanos, a mí me fascina la dirección de Pablo. Para el primer no, Pablo no discutió, no regañó, no fue con Silas, con Timoteo. Yo no entiendo por qué. Mi plan es predicar la palabra, estoy cumpliendo la ordenanza. No, simplemente él se paró, se detuvo y dijo, está bien, ahora voy para el norte. Pero mientras él comenzó a viajar hacia ese diferente sitio, también vemos que Dios le dice, no es por ahí. Qué lindo es poder aprender esta lección, hermanos. Aprender a ser guiados por el Espíritu Santo.
Muchas veces tenemos la tendencia de ir donde personas espirituales y preguntar y decir, ay, mire que yo estoy planeando esto, ¿qué usted opina? Muy mal hecho, terriblemente muy mal hecho. Nuestra forma de vivir conectado, de vivir en direccionado con Dios es ir en oración, presentar el proyecto. Sí, voy a planificar, estoy planificando, estoy proyectando, pero déjame presentar esta hoja, déjame presentar el plan. Señor, ¿qué usted opina? ¿Qué usted dice? ¿Estaré en tu voluntad? ¿Será tu voluntad hacer esto? ¿Será tu voluntad comprar, vender, proyectar? ¿Será tu voluntad ir para allá, caminar, hacer esto? ¿Será tu voluntad tomar esto o dejar? Debemos aprender. Y no es en el tiempo nuestro. Nunca es en el tiempo nuestro. Es siempre en el tiempo de Dios. Hay cosas que no entendemos. Nuestra mente finita no entiende la proyección de Dios, pero Dios sabe el por qué lo permite y el por qué no lo permite. Tenemos que aprender a vivir en una sujeción al Espíritu Santo, así como Pablo nos está enseñando en esta lección. Amados hermanos, nos quedamos en el versículo 8 del capítulo 16. Hemos avanzado mucho, no pensé que íbamos a avanzar tanto, pero tenemos mucho material en este capítulo. Es muy interesante, hermanos. Hay tantas cosas que aprender tremendas que yo me quedo cada vez con hambre de aprender más. Gracias, hermanos, por esta oportunidad que usted me da de poder transmitir la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga, amado hermano, amado amigo. Que el Señor prospere, que el Señor le dirija, que aprendamos, hermanos, a escuchar los no de Dios, porque cuando los no de Dios son, vienen grandes bendiciones para nuestras vidas. Dios le bendiga, amada iglesia, Alfa y Omega, y todos los que se unen para aprender la palabra del Señor.